Hay historias, saben, que de verdad te llegan, te recuerdan qué significa el deber, el sacrificio. Y esta es una de esas. Es la historia de un gesto de compasión que increíblemente se convirtió en una tragedia nacional. Todo gira en torno a un héroe y a las aguas bravas del río Rímac. A ver, la pregunta es fuerte, ¿no? ¿Cómo es que el rescate de un perrito, algo tan simple, termina siendo una tragedia de esta magnitud? Bueno, para entenderlo, para de verdad ver cómo el intento de salvar una vida acabó costando otra, tenemos que irnos al principio de todo, justo al momento en que se decidió actuar. Bueno, aquí arranca todo, con una emergencia que a primera vista parecía, pues, menor, pero que en un abrir y cerrar de ojos se complicó. Y en el centro de esta historia tenemos a una persona cuya vida, literalmente, era responder a estos llamados. Hablamos del suboficial de la policía, Patrick Hiroshi Ospina Orihuela. Imaginen la escena. Estamos cerca del puente Santa Rosa, en pleno cercado de Lima. Y ahí está el río Rímac, al que apodan el río hablador. Y bueno, ese día estaba demostrando por qué se le teme. La corriente era, fuertísima, súper peligrosa. Para cualquier ser vivo atrapado ahí, el tiempo corría pero en contra. Y ojo, esto es súper importante para entender lo que pasó después. El suboficial Ospina no era solo policía, no, también era bombero voluntario. O sea, para él, ayudar no era un trabajo, era su vida, una doble vocación. Formaba parte de su ADN, de quién era él en realidad. Y es justo en este punto que la misión da un giro de 180 grados, un giro del que ya no hay vuelta atrás. Todo por una decisión de, ¿qué? Una fracción de segundo, una decisión que lo cambió todo de la forma más trágica que se pueda imaginar. A ver, todo pasó en un parpadeo. Él llega al islote, para moverse mejor y poder agarrar al perrito, se suelta la línea de vida. Esto es un riesgo calculado, es algo que se hace en los rescates. Pero claro, el perrito estaba aterrado. En un movimiento brusco, se aleja y ¡pum!, cae al agua. El oficial intenta alcanzarlo y ahí es cuando la corriente se lo lleva. Fue una reacción en cadena impredecible. Y así, en nada, en segundos, la fuerza del río simplemente se los tragó. Desaparecieron. Y en ese instante, toda la esperanza de un rescate exitoso se esfumó. La misión había cambiado por completo. Ahora era una búsqueda desesperada. Como se podrán imaginar, la noticia corrió como la pólvora. Y lo que vino después fue impresionante. Una movilización masiva. La misión ya no era salvar a un perrito. Ahora se trataba de encontrar a uno de los suyos, a un compañero. Miren, la respuesta fue increíble, de verdad. Se activó todo el mundo. La Policía Nacional, por supuesto, sus compañeros, sus hermanos del Cuerpo de Bomberos, hasta la Municipalidad de Lima se sumó. Teníamos helicópteros sobrevolando el río, equipos de rescate por todas las orillas, todos, absolutamente todos, con una sola cosa en la cabeza: encontrar al suboficial Ospina. Y claro, las horas pasaban y la cosa se ponía más difícil. Así que se tuvo que echar mano de la tecnología. Se trajo equipo más avanzado para poder peinar el río desde el aire, para tratar de aumentar las chances de encontrarlo. Y aquí es donde entra en juego el dron M30, una pieza clave, porque piénsenlo, este aparato permitió que los equipos de rescate pudieran cubrir áreas enormes del río de una forma segura y súper eficiente. O sea, podían revisar zonas de acceso complicadísimo sin tener que arriesgar a más gente en esas aguas tan peligrosas. Una ventaja gigante. Pero a pesar de toda la tecnología, de toda la esperanza y del esfuerzo brutal de cientos de personas, la búsqueda, todos sentían que se encaminaba hacia un final inevitable y muy, muy doloroso. Fue básicamente una carrera contra el reloj, una carrera angustiante de casi 24 horas, desde ese primer momento en que la corriente se lo llevó hasta que llegó la peor noticia que se podía esperar. Cada minuto fue una lucha que lamentablemente se perdió. Después de un día entero, un día incansable de búsqueda, fueron sus propios compañeros quienes lo encontraron. Su cuerpo apareció a kilómetros de donde todo empezó. Ahí terminó su viaje, de la manera más trágica. Se confirmaba lo que nadie quería oír. Un héroe había caído en cumplimiento de su deber. Una vez que la búsqueda terminó, el foco cambió. Ya no se trataba de un rescate, ahora se trataba de recordar. Y el país entero empezó a rendir homenaje. Pero ojo, no a la víctima de una tragedia, sino a un hombre cuyo último acto fue, simplemente, el reflejo de cómo vivió toda su vida. Para entender bien esta historia,
hay que hablar de la vocación de servicio. Es un concepto clave. Lo que llevó al suboficial Ospina a meterse en ese río no fue una locura, no fue una imprudencia. Fue algo más profundo. Fue un reflejo de su carácter. Esa necesidad de proteger, de servir, que lo definía por completo. De hecho, su propia institución, la Policía Nacional del Perú, lo dijo de la mejor manera. Fíjense en sus palabras. Su valentía, entrega y vocación de servicio honran el uniforme que vistió con orgullo. O sea, no solo estaban lamentando su muerte, estaban celebrando su vida. Y este sentimiento se sintió en todo el país. El Ministerio del Interior también se sumó con un tributo que caló hondo en todos. Su valor y vocación de servicio jamás serán olvidados. Honor y gloria. Palabras potentes. Un reconocimiento a un sacrificio supremo. Al final del día, el legado del suboficial Patrick Ospina queda muy claro, ¿no? No solo se le va a recordar como un policía y un bombero, se le va a recordar como alguien que, cuando llegó el momento de la verdad, eligió la compasión, incluso por encima de su propia vida. Y su historia, la verdad, nos deja pensando. ¿Qué es lo que de verdad define una vida de servicio? ¿Es un único acto heroico, un gran momento? ¿O es más bien la suma de toda una vida dedicada a los demás? El sacrificio del suboficial Ospina en ese río parece que nos da una pista. Quizás ese gran acto final no es más que la consecuencia lógica de toda una vida de entrega.